En este tutorial vamos a aprender a determinar la amplitud y la fase del circuito anterior. Entonces, en el tutorial anterior vimos cómo graficar en el dominio del tiempo el voltaje de la entrada y el voltaje de la salida, que están en verde y rojo respectivamente. Entonces, cuando simulamos, se abre esta ventana que nos genera una gráfica del voltaje en función del tiempo. Para determinar la amplitud, vamos a hablarnos de esta herramienta que es Toggle Cursor. Simplemente es un cursor que nos permite ver en coordenadas el lugar donde se encuentre en la gráfica. Entonces, por ejemplo, quiero ubicarme en la gráfica del voltaje V. Entonces le damos clic en el símbolo rojo, con clic izquierdo aparece este símbolo y con clic derecho aparece el otro símbolo. Entonces, lo cual quiere decir que hay dos cursores. Puedo tener uno en la señal de entrada, en la onda verde, y puedo tener otro en la señal de salida, en la onda roja, que los muevo con clic derecho y con clic izquierdo respectivamente. Entonces, para ubicar primero la amplitud, vamos a ubicarnos en la señal roja y vamos a mirar el valor pico. Entonces, si miramos las coordenadas como cambian, donde dice A1 son las coordenadas del primer cursor. Entonces, las coordenadas del primer cursor nos marcaría en Y sería 669, 675 y buscamos el valor máximo. El valor máximo es 708, 709. No tenemos que ser demasiado precisos. Ese es el valor máximo de la función, 7.09. Ese valor corresponde a la amplitud de la señal de salida. Es decir, que el voltaje en el nodo B lo podríamos escribir como el voltaje V sub B igual a 7.09 por el seno de la misma frecuencia, es decir, 2pi por la frecuencia, que son 160, multiplicado por t, más o menos un ángulo de fase. Entonces vamos a aprender cómo calcular ese ángulo de fase a partir de la gráfica. Si vemos acá en el cursor, en esta ventana, tenemos A1 que corresponde al cursor 1, A2 corresponde al cursor 2, y la tercera fila que dice diff hace referencia a la diferencia entre el valor del cursor 1 con respecto al valor del cursor 2, tanto para la coordenada en X como para la coordenada en Y. En este caso X corresponde al tiempo en milisegundos y Y corresponde a un voltaje en voltios. Entonces, para ubicar el ángulo de fase, primero vamos a determinar cuál señal está atrasada o en adelanto con respecto a la otra. Nuestra señal de referencia es la señal verde, que es la entrada. Y vamos a analizar la señal, por ejemplo, en este punto, donde la señal verde pasa por 0. Como la señal roja pasa primero por 0, decimos que la señal roja está en adelanto. Si la señal roja está en adelanto, el ángulo es positivo. Entonces acá tenemos que la señal es 2pi por 160t más. El ángulo es positivo porque la señal pasa por 0 primero la señal roja que la señal verde. Ahora, para saber a qué ángulo corresponde, podemos hacer lo siguiente. Nos ubicamos vamos a calcular la diferencia entre una señal y la otra. Cuando pasen esas diferencias la podemos calcular, bien sea en el 0 o en el pico, cualquiera de las dos. Y para ello debo ubicar un cursor en la señal verde y otro en la señal roja. Entonces en la señal verde nos ubicamos, por ejemplo, en el pico, que son 10 voltios. Bueno, 10 voltios. Y la señal roja también nos ubicamos en el pico, que nos dio 7.09. Vemos aquí arriba tenemos los 10 voltios y aquí abajo vamos a conseguir el 7.09 o el valor más cercano que tengamos. 7807 es el más cercano que obtuvimos. Esa es la diferencia entre los dos, la diferencia entre los dos picos. Esa diferencia vamos a verla con respecto al tiempo, no con respecto al voltaje. Entonces, con respecto al tiempo tenemos que una señal menos la otra es 756.098 micros. Entonces vamos a hacer una sencilla regla de 3 donde decimos lo siguiente: un periodo completo de la señal es el inverso de 160 Hz, es decir, periodo es igual al inverso de la frecuencia. Si la frecuencia es de 160 Hz, significa que el periodo debe ser igual a
160 elevado a la menos 1, 6.25 milisegundos, 6.25 milisegundos. Ahora nuestra regla de 3 dice así: aquí tenemos periodo y aquí tenemos ángulo. Periodo no podemos llamarlo tiempo. Entonces, para un tiempo igual a 6.25 milisegundos, el ángulo, como es un periodo completo de la señal senoidal, corresponde a un ángulo de 360 grados. Ahora, la diferencia que nos dio entre el pico de una señal y el de la otra fue de 756.098 micros. ¿Qué ángulo corresponde a este tiempo? Entonces es una regla de 3 simple, donde sabemos que x va a ser igual a 360 multiplicado por 756.098 micros dividido entre 6.25 milisegundos. Y haciendo esta operación en la calculadora vamos a obtener 756. Vamos a obtener el siguiente resultado: 43.55 grados. Ese es el valor del ángulo que corresponde a ese desfasamiento. Entonces, acá en lo que podemos escribir: voltaje de salida es 7.09 por el seno de 2 veces pi por 170t más 43.55 grados. Esta sería la respuesta, que es el modelo matemático para el voltaje. El valor exacto, pues haciendo un análisis matemático, va a ser 7 veces b igual a 7.07 por el seno de 2pi por 160t más 45 grados. Ese es el valor exacto haciéndolo matemáticamente. Si comparamos, los dos valores no son exactamente iguales, pero están bastante parecidos. Acá tenemos una diferencia de 20 milivoltios en amplitud y tenemos una diferencia de 1.45 grados en el ángulo, la cual es relativamente despreciable. Entonces, de esa forma es como podemos calcular la amplitud y la fase a partir de la gráfica.